Muy buenos días, amigos y amigas. Qué placer, como siempre, saludarlos desde los Estados Unidos, aquí y allá, también en simultáneo desde Bolivia. En instante más, mi colega Miroslava Fernández estará con nosotros. Estamos realizando, como siempre, el contacto a esta hora, 7 de la mañana, desde los Estados Unidos, la misma hora allá en Bolivia. Y vamos a comenzar este programa hoy con mucha información. En las últimas horas, aquí en la Casa Blanca, ha habido un galopante, se podría decir, movimiento de información. La primera novedad es de que el principal, se podría decir, la mano derecha del presidente Elon Musk ha decidido alejarse de la administración de Donald Trump, precisamente bueno, hay varios factores, entre ellos sobresale el hecho de que habría pues descuidado sus negocios principalmente, y también ha trascendido de que algunas políticas administrativas a Musk no le habrían, no sé si gustado. Lo cierto es de que estarían algunas determinaciones causando también su alejamiento. Veamos lo que decían justamente en las últimas horas sobre lo que ha pasado, el alejamiento, lo reitero una vez más, de Musk, y pues lo que significa este paso al costado que estaría dando Elon Musk, uno de los principales, se podría decir sin duda, aliados de Donald Trump. El multimillonario Elon Musk anunció el miércoles que deja su puesto en el gobierno de Estados Unidos como asesor para reducir el gasto federal poco después de su primera gran divergencia con el presidente Donald Trump sobre su proyecto de ley presupuestal. Musk dio a conocer su renuncia en su red X y señaló que la misión del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, la comisión creada para recortar el gasto federal, solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en un estilo de vida en todo el gobierno. El magnate de origen sudafricano y dueño de empresas tecnológicas como SpaceX, Tesla o Starlink, aseguró que la ley de presupuesto socava la misión del departamento, con la que decenas de miles de empleados de agencias gubernamentales perdieron sus puestos. La ley grande y hermosa, como la llama Trump, fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora pasa al Senado. Concretamente reduce los programas de seguridad social para financiar una extensión de sus recortes de impuestos de 2017. Sus críticos dicen que diezmará la atención médica para los estadounidenses más pobres y hará que la deuda nacional se dispare. Según Musk, un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sabe si puede ser ambas cosas, dijo en una entrevista con la cadena CBS News, de la que se emitió un fragmento el martes por la noche y se emitirá completa el domingo. Musk, que estuvo de forma casi constante al lado de Trump antes de volver a enfocarse en sus propias empresas, también se quejó de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental se convirtiera en un pararrayos para todo tipo de críticas. Sin nombrar a Musk, la Casa Blanca trató de restar importancia a cualquier diferencia sobre el gasto del gobierno estadounidense, pues todos los recortes del departamento tendrían que llevarse a cabo a través de un proyecto de ley separado, según las normas del Senado. Los comentarios de Musk constituyen una ruptura con el presidente republicano, a quien ayudó a volver a la Casa Blanca tras un primer mandato de 2017 a 2021, a punta de millones de dólares para financiar su campaña electoral de 2024. Bien, ahí teníamos justamente el reporte de lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Elon Musk ha decidido alejarse del gobierno, dar un paso al costado, y ahora justamente surgen otros criterios de por qué lo está haciendo. Muchos consideran de que estas divergencias, estas visiones diferentes con la administración de Trump lo están alejando. Lo cierto es de que Trump estaría perdiendo a un operador, yo diría, de mucha confianza para él, que lo ha secundado en todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Y bueno, a propósito de la Casa Blanca y de lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, contarles de que también la justicia le ha puesto un stop, le ha dicho pausa al tema de los aranceles. Veamos lo que está pasando justamente en este momento en los Estados Unidos. La noticia del día, se podría decir que ha trascendido en la víspera, el hecho de que la justicia, lo reitero una vez más, ha suspendido de momento el tema de los aranceles, de las determinaciones que Estados Unidos realiza desde la administración Trump en su balanza comercial. Veamos lo que dice el reporte a propósito de los aranceles
Y esta pausa ahora se podría decir a la política de Donald Trump en cuestión de economía. Una corte estadounidense especializada en comercio internacional bloqueó el miércoles los aranceles recíprocos que el presidente Donald Trump impuso a los productos que entran en el país, por considerar que solo el Congreso puede hacerlo. Trump emitió decretos el pasado 2 de abril que imponen un mínimo de 10% de gravámenes a todos los productos que entran en Estados Unidos y hasta el 50% en función del país de origen. Posteriormente, suspendió algunos de los aranceles más altos para dejar margen a la negociación con los gobiernos o bloques de países como la Unión Europea. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, compuesto por 3 jueces, dictaminó que el Congreso no delegó poderes ilimitados al presidente en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional de 1977, que Trump invocó para justificar los aranceles. Según la Corte, el presidente no puede invocar esa normativa para imponer aranceles ilimitados a productos de prácticamente todos los países. En una opinión escrita que acompaña la decisión, uno de los jueces consideró que una delegación ilimitada de autoridad arancelaria constituiría una cesión indebida del poder legislativo a otra rama del gobierno, lo que es contrario a la Constitución estadounidense. El jurista escribió además que la normativa de emergencia nacional permite al presidente adoptar las sanciones económicas necesarias en caso de emergencia para combatir una amenaza extraordinaria e inusual. Bueno, de esa manera le suspendían la posibilidad, bueno, esto es una suspensión parcial a la política arancelaria. Y ya está con nosotros nuestra colega Miroslava Fernández. Miroslava, buenos días, qué gusto saludar. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos en jueves y bueno, es un jueves de sorpresas porque, como estaban escuchando, pasaron esas cosas desde la Casa Blanca. Sí, tenemos mucha información desde acá. Ha habido muchas cosas en las últimas horas. El alejamiento de Elon Musk del gobierno y la justicia que le pone un alto a esta guerra arancelaria. Para muchos, las determinaciones de la Casa Blanca. No podrá hacerlo el presidente de momento, pero seguramente su equipo trabajará para solucionar ese impasse para muchos. Claro. Bueno, ayer ya habíamos hecho un preámbulo, ¿no es cierto?, de la molestia que mostró Elon Musk. Y obviamente eso ha traído la secuela, porque Trump requiere un apoyo y una convicción de quien está a su lado un 100%, y Elon Musk generalmente es una persona que lo que cree, lo que piensa, lo dice inmediatamente. Por eso tiene incluso una red social, que es X, ¿no?, en la cual precisamente es donde dio a conocer su alejamiento de Donald Trump. Sí. Bueno, es lo que está pasando acá y hay mucha también, se podría decir, expectativa acerca de lo que pasa en el planeta. Miren, quiero mostrarles esta nota de Naciones Unidas que llega justamente desde la Franja de Gaza, que debería llamarnos la atención a todo el planeta. Hay una hambruna, hay un problema de alimentación, falta de comida en la Franja de Gaza. Y eso es lo que pasaba en la víspera en el depósito de Naciones Unidas, donde pues la guerra no ha cesado. Veamos lo que pasa en este momento en la Franja de Gaza. Y los reitero una vez más, debería llamar la atención del planeta. El planeta alcanzará un calentamiento global sin precedentes en los próximos 5 años. La proyección hecha por la Organización Meteorológica Mundial estima que el calentamiento promedio del planeta superará con 70% de probabilidad la cota de 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial entre 2025 y 2029. El informe, realizado a partir de las previsiones de 10 centros internacionales, afirma que el aumento de la temperatura continuará luego de que 2023 y 2024 fueran los años más cálidos en los registros. La agencia de la ONU también prevé que el calentamiento del Ártico siga superando la media mundial en los próximos 5 años. El calentamiento de 1,5 grados centígrados se calcula en relación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900, antes de que la humanidad empezara a quemar industrialmente carbón, petróleo y gas, cuya combustión emite dióxido de carbono, gas de efecto invernadero ampliamente responsable del cambio climático.
Aunque este objetivo fue incluido en el Acuerdo de París en 2015, los climatólogos consideran imposible alcanzarlo ya que las emisiones de CO2 aún no disminuyen en todo el mundo. De hecho, cada fracción de grado de calentamiento adicional puede intensificar olas de calor, precipitaciones extremas, sequías, deshielo de casquetes polares, del hielo marino y de los glaciares. De momento, el clima de 2025 no ofrece tregua. China registró la semana pasada temperaturas de más de 40 grados centígrados en algunas zonas, Emiratos Árabes Unidos casi 52 grados centígrados y Pakistán fue azotado por vientos mortales tras una intensa ola de calor. Es terrible, además que en América Latina los efectos, bueno, son varios, ¿no? Desde la sequía, desde huracanes, pérdida de biodiversidad, eventos climáticos extremos como los que observábamos, por ejemplo, en Chile, donde se había registrado un tornado, o las lluvias y el frío intenso que está entrando desde la Argentina, la sequía que se está registrando, por ejemplo, desde hace 2 años en Bolivia, en cierta época del año. Otros países también pasan por lo mismo. Es una situación en la cual, bueno, no da tregua, ¿no? Y cada año parecería que estuviera empeorando y el ser humano en sí realiza campañas, habla de esta problemática, pero en lo real seguimos cometiendo abuso contra nuestra naturaleza, contra nuestro medio ambiente. Y bueno, ya tenemos los efectos, ¿no? Incluso disminución de disponibilidad de agua en varios países, cuando en realidad con todo el avance de la tecnología esto ya no debería existir. Aumento, por ejemplo, del nivel del mar, porque los glaciares se están derritiendo, incremento de incendios forestales en Bolivia, en Brasil, en parte de Uruguay o Paraguay también existen incendios forestales terribles cada año. Entonces, esto para nosotros, aunque no lo crean, va en el tema de que aumentan las enfermedades pulmonares, las enfermedades transmitidas por vectores, por los vientos, el ambiente seco, la desnutrición y las enfermedades relacionadas con la falta también de acceso a alimentos, porque ya las manchas agrícolas van recorriendo por la falta de agua y se van reduciendo en muchos países. Entonces, las pérdidas económicas por estos eventos climáticos es grande, no es poco, es grande. Definitivamente, el diagnóstico que has hecho, Miroslava, me parece muy, muy oportuno. Y a eso se suma el tema de la guerra. Lo decíamos antes de la nota en la Franja de Gaza. Son dos las notas que tenemos de Naciones Unidas. Ahora sí vamos a ver justamente lo que está pasando con el tema de alimentos específicamente allá en este lugar. Una muchedumbre saqueó el miércoles un almacén del Programa Mundial de Alimentos en Deir el-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Según un comunicado del Programa de Naciones Unidas, hordas de gente hambrienta irrumpieron en el almacén en busca de productos alimentarios colocados allí para ser distribuidos. La organización reclamó un acceso humanitario seguro y sin trabas para permitir inmediatamente repartos de alimentos ordenados en la Franja de Gaza. La multitud se llevó todo lo que encontró, sacos de comida, palés de madera, maderos, y dejó el almacén completamente vacío. El saqueo tuvo lugar un día después de que medio centenar de personas resultaran heridas, cuando una multitud se precipitó hacia un nuevo centro de distribución de ayuda en Gaza, en Rafah, en el sur del territorio. Ocurre además en medio de cuestionamientos de la ONU por el nuevo sistema de distribución de ayuda en Gaza implementado por Israel a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Israel y Estados Unidos, recientemente instalada en el terreno. Esto está pasando en el planeta, una pena allá. Imagínate la gente llegar a esos extremos que tener que ir a saquear. El tema del hambre es complicado, José. O sea, hay mucha gente que no tiene un contexto porque lo tiene todo en casa, ¿no? Pero hay muchas regiones dentro de nuestro planeta que poder tener acceso a algo de pan es un lujo. Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas? La Revolución Francesa inició así. La reina tenía a la gente agolpada en las puertas porque tenían hambre por la extrema pobreza
Y la reina, fuera de contexto, agarraba y decía, bueno, si no tienen para pan, ¿por qué no comen pasteles? Entonces, esa situación dentro de nuestra humanidad existe, pero es bueno poner, digamos, los contextos necesarios donde hay gente hay gente que no es por falta de trabajo ni nada, sino es precisamente por esos temas del cambio climático, gente que vive de la agricultura, que vive de lo que le da la tierra, que vive del intercambio, de poder vender y traer otras cosas a su casa. Y cuando existen estos temas del cambio climático, donde afecta a la agricultura, afecta al tema de que disminuyen las fuentes de agua y otros detalles que dimos hace unos instantes nada más, esta situación obviamente termina en lo que hemos visto, la hambruna. Pero obviamente en tema de la guerra también se triplica. ¿Por qué? Porque son regiones que están impedidas de poder moverse precisamente porque están en un ambiente hostil. Y esto, pese a que existe la intención de cambiar este rostro duro de la guerra de algunas organizaciones internacionales, a veces esto escapa de las manos, y eso es lo que ha pasado ahora en la ONU, ¿no es cierto? Son palestinos que se han visto impedidos de digamos, seguir esperando por una ración y han preferido hacer este saqueo. ¿Está mal? Sí, está mal, pero es la realidad. Es la necesidad. Lo que se está viviendo, sí, es la necesidad. Es la necesidad, entonces, claro que sí. No, ojalá despierten otros y más bien crezcan, ¿no? O sea, aumenten las organizaciones que puedan ayudar a estas regiones, porque que sea el motivo de la guerra, de este tema, existe también el tema humanitario, tiene que existir las posibilidades de que estos seres humanos tengan acceso a una buena alimentación, a una buena atención de salud. Es lo básico que se pide dentro de lo que significa humanidad. Definitivamente es algo básico y me parece muy buena la reflexión tuya, Miroslava, porque el ser humano está provocando el cambio climático, el ser humano provoca estas guerras y bueno, mira, quiero compartir con todos, con nuestra audiencia, esta fotografía. Pues es una foto que la BBC de Londres nos está facilitando gracias a su edición digital. Hace instantes nada más ha publicado esta fotografía en el titular principal, lo reitero, de la BBC de Londres. Para la gente que quiere entrar a esa plataforma va a poder ver la nota completa. Se trata de un dron que carga 250 kilos de explosivos. Estos drones han sido fotografiados en la víspera en territorio ucraniano. Y bueno, ¿por qué llama la atención? Por su magnitud devastadora que tiene este tipo de cargas. Hemos estado monitoreando en las últimas horas nosotros también para ver cómo avanzaba el tema de la guerra en Ucrania, y todos hacían énfasis en los últimos días al enjambre de drones que ahora tiene por estilo este tipo de esta guerra allá en Ucrania. Y estos drones han sido fotografiados, cargan 250 kilos, lo reitero una vez más, de explosivos, pero su composición es tan densa que es devastadora. Cuando hablamos de que es devastadora, de que una carga de este tipo pues incluso lesiona a varias viviendas, varios edificios por la magnitud que tiene en su impacto. Lo cargan estos drones y la fotografía de la BBC nos muestra cómo se transporta hoy en día esta tecnología que también el ser humano utiliza para estas cosas que no son buenas, Miroslava. No, y además que, ¿cómo nace un dron? Un dron nace como, digamos, una forma de llegar a hacer filmaciones, una forma de poder llevar un poco de entretenimiento. O sea, el objetivo era otro, ¿no? Ya después en pandemia se utilizó en el Asia como una forma de hacer repartición de deliveries, de llevar alimentos a departamentos, a edificios, a casas, y se dieron cuenta de que podía llevar mayor peso. Ahora vemos que los drones están prácticamente utilizados para la guerra.
menos impacto de muertes de la parte de quien está llevando los explosivos y obviamente mayor impacto de bajas en donde caen los explosivos. Esto es terrible, porque al final estamos hablando de una situación en la cual no tendrían que existir formas de buscar la muerte de otras personas, ¿no? La guerra es así, la guerra es un tema que la humanidad desde hace muchos siglos ha tenido que enfrentar de una forma que no ha sido realmente de las mejores, porque siempre hemos tenido naciones que tienen la razón de ambos lados y es muy difícil llegar a una conciliación, tardan muchos años. Ojalá Ucrania y Rusia de alguna forma en algún momento lleguen a ese diálogo que se estaba esperando hace unas semanas atrás. Bien, sí, ojalá que pronto tengamos paz en el planeta, y la BBC, lo reitero, publica hoy en su edición digital esta fotografía, la terrorífica nueva arma que está cambiando la guerra en Ucrania. 250 kilos carga este dron, es un dron bombardero y pues está causando mucha muerte, mucha preocupación de cómo se está llevando a cabo este conflicto. Bien. Así es. Te propongo te cuento. Dime, Miroslava, por favor. No sé si podemos poner el otro video para hablar un poco del tema de la tecnología y cómo se va adelantando, va progresando digamos, no sé si preocupantemente, pero sí sorprendentemente. El video que está ahora por poner es un video de robots en Japón, que estos robots ya están siendo programados para hacer actividades como ahora las de boxeo. No sé si recuerdas una película que se dio hace unos años atrás, en la cual, ellos podían programar y hacer pelear a dos robots, ¿no es cierto? Y descubrieron que un robot podía de alguna forma tener capacidad capacidad de sentimientos, ¿no? Entonces, esta situación, estamos viendo ahora en la realidad el uso de robots para peleas, cuando, el humano poco a poco va siendo desplazado para ciertas cosas. Hace un momento veíamos a los drones, ahora vemos a robots. Vamos a ver, aquí está el video. Corre, sí. 好，裁判员蒋丽丽老师一声令下，两位选手上来就都是希望用腿部动作得分。高水鸥这边已经有选。¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal eso? yo debo hacer una confesión. Yo siempre he tenido, me encanta la ciencia ficción. Cuando veíamos algunas películas que hablaban de robots que pelean, que pueden ser milicias, soldados, etc. Mira, hoy en día cada vez tienen más actitud humanoide, simulan más. Volvamos a verlo, por favor, un poquitito. Miren este video, amigos y amigas. Miren cómo se mueven, miren cómo imitan al ser humano mismo. 好，裁判员蒋丽丽老师一声令下，两位选手上来就都是希望用腿部动作得分。高水鸥这边已经有选。¿Esto es en dónde, Miroslava? ¿Este video de dónde es? Japón. Wow. ¿Es Japón? Wow. Sí, es Japón. En Tokio hay una feria anual, igual que acá en California, que tiene que ver sobre el tema de tecnología y demás. Entonces, pues nada, hay que estar viendo estas cosas. Es en China. Se estaba ahí dudando por el tipo de letras. Es un poco más tupida y generalmente así es en China. Bueno, Asia en tecnología siempre está ahí a la vanguardia, compiten mucho con las compañías y estas simulaciones son fantásticas. Nosotros acá en el área donde yo vivo, estoy muy cerca de la Universidad George Mason en Fairfax, y aquí nosotros tenemos un servicio de delivery que son con unos robots, unos autos que bueno, están en el campus universitario de la George Mason, la universidad, y son parte del campus universitario. Nos traen igual comida,
la llevan, maneja, el vehículo tiene una autonomía de unas 2 o 3 millas. Y bueno, pues nos traen, eso para nosotros es novedoso en su época hace un par de años. Hoy en día ya los ves en la calle y son normales. O sea, ves estos aparatos y que se unen a la actividad doméstica y está bien. Pero cuando ves drones que están causando muertes, o ves este tipo de simulaciones de boxeadores robóticos, que en un comienzo puede parecer muy bonito verlos todo, pero imagínate si tienen la capacidad de mover las articulaciones, también pueden disparar, detonar armas, pueden dañar al ser humano, pueden someterlo. A ese punto iba, porque es muy necesario que exista una normativa a nivel internacional, que todos estos avances tecnológicos no impliquen ser utilizados en contra de la humanidad. O sea, yo la verdad no soy tan fatalista como creer, ¿no?, en ese tipo de películas en las cuales vemos que en el futuro los robots y la inteligencia prácticamente artificial se haga cargo y quiera hacerse cargo de la humanidad, ¿no? No lo veo en ese sentido, pero sí lo veo en el sentido de que no existen personas, naciones que quieran hacer un mal uso de estos avances tecnológicos. Esperemos que esta vez realmente se puedan poner límites, como también se puso límites al hecho de que no podía realizarse videos con inteligencia artificial con rostros de actores y de artistas, ¿no es cierto? Hubo una huelga, una movilización, recuerdo el año pasado, muy fuerte de todo el sindicato de actores en Estados Unidos, y que obviamente eso implicaba también efectos a nivel mundial. Y en esto también tendríamos que ser más exactos, ¿no? En el sentido de que los avances tecnológicos tienen que ser utilizados para el objetivo para los cuales han sido creados en sí, y obviamente no perder, digamos, ese norte que implica ayuda humanitaria, y en este caso está ya saltando al entretenimiento. El año pasado, en el estado de Maryland, aquí en los Estados Unidos, el gobernador Wes Moore ha hecho una disposición, ha regulado el uso de inteligencia artificial, sobre todo para el tema de empleos. ¿Qué ha pasado aquí en Estados Unidos? Con el uso de la inteligencia artificial, muchas compañías han decidido suspender operadores telefónicos y han puesto contestadores con respuestas ya predeterminadas, y que uno puede interactuar con respuestas básicas, como un sí, como un no, o deseo, no sé, renovar mi tarjeta de crédito, necesito necesito una cita, una entrevista con alguien, solicitar una reunión. O sea, ese tipo de cosas hoy en día aquí en los Estados Unidos se los puede hacer fácilmente por el teléfono. Según los datos de la Agencia Federal que tiene que ver con ciencia y tecnología, al menos el año pasado, cerca del 40% del total, del 100% que se le dedica, un 40% habrían reducido el empleo a aquellas personas que se dedicaban justamente a hacer call center, es decir, atender por teléfono. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos se ha vuelto muy popular poner una aplicación y que tú tengas un contestador que pueda interactuar con tus clientes, pueda llevarlos hasta un sitio web y puedan hacer algún tipo de trámites. Esto significa ahorro, pero a la vez también significa desempleo para alguna gente que se dedicaba a responder por teléfono. Ya en 2019, cuando yo viví una pequeña temporada en Estados Unidos, me enteré, por ejemplo, antes de la pandemia, que grandes empresas que se dedican, digamos, a empacar cosas y repartir de acuerdo a pedidos, habían iniciado la instalación robótica para poder hacer los empaques. Eso lo hacían manualmente. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que ya se estaba haciendo esos cambios antes de la pandemia, y obviamente se intensificaron con la pandemia. Hay empresas que han decidido obviar el trabajo manual de las personas por el tema de cargas sociales, el tema de menor inversión, porque al fin y al cabo implica, ¿no es cierto?, inversiones, por ejemplo, en los sueldos, salud, los intermedios, el tema de darles un té, un poco de alimentación, o sea, todos esos detalles. Algunas empresas lo han visto ya antes de la pandemia,
que era necesario verlos ya con este avance tecnológico. Es triste, pero sí es la realidad la cual ha tenido que afrontar muchísimas personas. Por eso teníamos también más allá de gente que hablaba de las menores posibilidades de encontrar empleo, ¿no es cierto? Sí, sí, eso pasa con las corporaciones. Las corporaciones obviamente tratan de automatizar sus procesos, pero yo te cuento que aquí en los grupos de WhatsApp de la comunidad hispana, de las compañías, sobre todo de los, como que se le llama, el small business, es decir, las pequeñas compañías, los pequeños negocios, todavía están contratando mucha gente, por ejemplo, para empaquetar o para ordenar los panes en las panaderías. Es muy popular contratar gente, sobre todo en fin de año, para envolver regalos, por ejemplo, o por el tema del famoso Viernes Negro, el Black Friday, que es tan popular después de Acción de Gracia. Entonces la gente estila, las compañías pequeñas estilan contratar personal sobre todo para ese trabajo manual. Pero las corporaciones, como tú lo has dicho, o sea, cada vez más buscan minimizar costos y obviamente ganar más. Ese es el propósito de aquí en los Estados Unidos de las compañías. Bueno, te propongo que nos vayamos a nuestra amada Bolivia. Hay mucha gente que nos sigue. Gracias a toda la gente que nos sigue en Bolivia. Quiero mandar un saludo. En las últimas horas he estado hablando con periodistas que se están dedicando igual a plataformas digitales, a muchos colegas. Gracias por escribirnos. Y bueno, cuéntanos, Miroslava, ¿qué está pasando en Bolivia, el ambiente electoral, cómo está la coyuntura? Pero antes, para la gente aquí en los Estados Unidos, es importante esta información para la comunidad boliviana. ¿Cómo está el dólar hoy? ¿Cómo amanece el dólar alternativo, el dólar en el mercado negro para algunos, Miroslava? Bueno, por el momento no ha habido muchos cambios del día de ayer, pero sí, digamos, estos siguen siendo sentidos en el dólar paralelo. Tenemos el dato, eso lo decimos más adelante para... Más adelante, sí. Sí, lo revisaremos bien, porque te cuento que aquí hay muchas compañías que se dedican también a están ayudando a llevar remesas. Bueno, ayudando es un decir, ¿no? O sea, básicamente se dedican a ese negocio. Veamos lo que tenemos en Bolivia. Tenemos una nota sobre Tuto Quiroga y sobre Andrónico y la UCS. ¿Con qué empezamos, Miroslava? Empezaremos con la de Andrónico, porque tenemos, por ejemplo, a este precandidato presidencial que está con las buenas cifras estadísticas que dio a conocer algunas empresas, entre ellas la de Marcelo Claure, lo dieron como un contendiente muy fuerte, muy sólido, en primer o segundo lugar, por encima de otros contendientes como Tuto Quiroga, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, el mismo Evo Morales. Entonces esto ha llevado a que este personaje, que era el presidente del Senado, que es muy joven, asuma y tenga el apoyo de varios movimientos sociales, desencantados, podríamos decir, por Evo Morales, porque el movimiento al socialismo de esa forma se ha ido dividiendo. Entonces, estos movimientos sociales son en realidad el cuerpo y la estructura que se está formando alrededor de Andrónico Rodríguez, que se vieron también preocupados porque se bajó de su partido político, no pudo entrar, no se pudo habilitar a tiempo, y empezaron entonces a existir las voces de que se iba a negociar, iban a existir alianzas con partidos políticos que sí lo lograron. Entre ellos está UCS. Entonces ahora tenemos una nota que agradecemos la misma a RTP. Ellos han elaborado esta nota para hacer más o menos una cronología y una explicación con tiempos y también partes y contrapartes de quiénes son los actores, asambleístas que están de acuerdo, que no están de acuerdo, y cuál es la situación en sí de lo que implicaría que Andrónico sea ahora el candidato presidencial por Unidad Cívica Solidaridad. Esto se está analizando. Hay una asamblea de parte de la gente de Andrónico en Santa Cruz el día viernes. El día de ayer empezó las reuniones en UCS, porque UCS tiene que bajar muchos candidatos que obviamente han puesto trabajo y han puesto otras cosas más dentro de un partido político, que eso es lo más normal, y que tienen que empezar a planificar de aquí hacia futuro ambos, tanto la gente de Andrónico como la estructura de UCS. Descartamos con la Morena, definitivamente nosotros no hemos hablado porque todavía estamos evaluando. Les vamos a dar una sorpresa.
Así una sorpresa, pero una respuesta política. Tras la inminente anulación de la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema, fuentes oficiales del entorno de Andrónico Rodríguez confirmaron que las negociaciones están muy adelantadas para lograr un acuerdo entre el presidente del Senado y Unión Cívica Solidaridad de Johnny Fernández. Agradecer que también incluso ha ofrecido la sigla el Johnny Fernández, lo que nosotros que vamos a decir sin condiciones para salvar a Bolivia. Y por supuesto con el hermano Johnny Fernández también vamos a buscar una reunión porque con este gobierno nada se puede descartar. Esto es política, en política va a haber sorpresas, es dinámica. Yo en algún momento dije, es como un partido de fútbol, en 90 minutos podemos meter un gol o 2 goles. Entonces no se descarta nada de situación. Estas declaraciones surgen luego de las publicaciones que circularon en redes sociales vinculando a Rodríguez con UCS. Respecto a los cuestionamientos sobre las candidaturas que no tienen consenso como la de Mariana Prado, el diputado Freddy López manifestó que esos candidatos serán excluidos de las listas. Muchas candidaturas dentro de lo que es incluso diputados, senadores, van a cambiar. Y esas personas sin duda que no tienen consenso allá en el país van a ser cambiados. Y también seguramente es una atribución del presidente del Senado el cambio de lo que es el binomio, la compañera, que también se va a tomar en cuenta, ¿no? No está nada dicho acá. Eso ya es decisión del candidato, del hermano Andrónico Rodríguez, y también en el equipo vamos a analizar ese tema. Sobre todo, primero es buscar la unidad granítica y primero es garantizar la sigla y posteriormente hablar también del binomio. Los opositores cuestionaron dicha alianza y la calificaron como desesperada porque no existe ninguna coincidencia ideológica. Está en un momento de desesperación, no tiene ninguna combinación, ni siquiera un acercamiento en ideología, para nada, se ha desvirtuado todo en este momento. Se está quemando, imagínate de ir de un partido a otro partido, está haciendo ver como si fuera una persona ambiciosa de querer ir a un poder, como lo está haciendo el señor Evo Morales. ¿Qué tal? Esa es la actitud más o menos que están tomando asambleístas que les disgustó el tema de que Andrónico haya decidido particularmente acogerse a estos movimientos sociales desencantados y intentar entrar a la contienda electoral separados tanto de Evo Morales como de Luis Arce. O sea, están desencantados de Evo Morales y de Luis Arce. Son varios, te diré. Es mucha gente que durante muchos años eran evistas y todos esos temas de que Evo Morales insiste en ser presidente pese a que existen incluso voces de que hablan de su inhabilitación, ha llevado a la molestia, al disgusto de estos sectores que han definido apoyar a Andrónico Rodríguez. Entonces, con esta base que para Andrónico es algo ya más sólido, él se está animando ya a ser candidato presidencial. Y como podían escuchar en la voz del periodista de RTP, esta situación se está formando de esos colores. Estos dos partidos políticos, este partido hablaban de acoger. Morena es de Eva Copa, la alcaldesa del Alto, que ayer ya ha confirmado que no va a aceptar ninguna alianza con Andrónico, que va a ir con el binomio que ha presentado precisamente al Tribunal Electoral. Y teníamos también esa otra posibilidad con UCS, en la cual anoche en una entrevista en un canal de televisión, uno de los voceros ha confirmado que ya no iría la candidata a la vicepresidencia, que sería otra persona, y que eso se va a plantear más adelante. Entonces, eso ya estaría confirmado. Iría Andrónico como presidente, candidato presidencial, pero la candidata vicepresidencial sería cambiada, y junto a eso también van a existir muchos otros cambios que se van a ir acomodando en temas de candidatos asambleístas. Bien, para que tengan un poco la idea clara, ¿hasta cuándo se va a definir las listas? Todavía pueden haber cambios. Claro, hasta el 6 de junio se tiene la lista de habilitados o inhabilitados, y entiendo que hasta fines de junio, principios de julio, puede todavía existir algún tipo de cambio, pero ya a detalle, ya mínimo, ¿no? Entonces, hasta esas fechas se tendrían que ya introducir los partidos políticos, si es que existen algunos cambios. Tienen que ver la normativa, la reglamentación que tiene el Tribunal Electoral para poder
de alguna forma introducir estas listas, y no como el día de ayer que teníamos a Pam Boll, que se marchó con un montón de gente a las puertas intentando presionar que ingrese sus listas junto a Evo Morales y otros candidatos al legislativo. Entonces, es una revisión de la normativa, encontrarle la vuelta e introducir, sobre todo, aquellos partidos políticos que ya están habilitados e inscritos para la contienda electoral. Bien. ¿Y qué pasa con don Jorge Tuto Quiroga? Tenemos también una nota. Vamos a ver lo que ha pasado a propósito de la política en Bolivia, elecciones. Ahora hablemos del tema económico. ¿Ya? Mira, cada año existe un informe del Fondo Monetario Internacional que habla de la salud económica del país, ¿no es cierto? Entonces, claro, este año particularmente, el gobierno habría solicitado que este informe se retrase. Entonces, esto llamó la atención de asambleístas y obviamente también la para cortar de candidatos presidenciales. Y ahora vamos a escuchar a Tuto Quiroga, que hace referencia de por qué se está pidiendo que se retrase el conocimiento de este informe del FMI. ¿Qué es lo que hay por detrás? Tomando en cuenta que se habla de una crisis económica tan fuerte en Bolivia. A ver, veamos lo que dice el expresidente y ahora también candidato. Debería publicarse la realidad de la inflación, no lo sé, estoy pidiendo que lo publiquen. He visto hoy día, acabo de sacar el X, donde hubo un informe del artículo 4, hola, del Fondo Monetario. Y recuerden ustedes que el año pasado sucedió exactamente lo mismo. Se hizo un análisis en marzo del 2024, lo escondieron el informe, pedimos que se publique. ¿Y cuándo lo publicaron? En enero del 2025. Y cuando ese informe mostraba la dramática realidad de principios del 2024, habiéndolo publicado en enero de 2025, el gobierno dijo, las cifras son antiguas, están resfriadas. Eso es lo que buscan hacer. Se ha presentado el análisis al directorio del Fondo Monetario, donde están todos los países del mundo, el 2 de mayo. El ejecutivo principal del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, estaba en este seminario que ha convocado Ricardo Hausmann y Marcelo Claure. Han dado esos datos muy interesantes, información que han provisto, pero muestren ahora el informe total. ¿Y qué dice hoy el Fondo Monetario? Que el gobierno de Bolivia otra vez pide 28 días para esconder las cifras y que no sepamos la profundidad y gravedad de la crisis económica en que han dejado sumida a nuestra Bolivia. Y mientras tanto te distraen con las marchas, con todo lo que está pasando, cuando todos estamos sufriendo en las colas interminables por diésel y gasolina, por la falta de dólares, por la inflación que se dispara, por el desempleo que galopa, por los dólares que no se devuelven. Somos los únicos que tenemos una propuesta y una respuesta para devolver estabilidad. Y yo, por lo menos, a nombre de todos los bolivianos, quisiéramos saber los datos reales de la calamitosa situación económica en que están dejando a nuestro país. Dejen de esconder las cifras. Los recursos que están presentando contra las elecciones. Lo has escuchado. Esa es la situación. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional ha hecho un estudio, valga la redundancia, un informe respecto a la salud económica de nuestro país como de otros países en América Latina, y ha dado a conocer unos preámbulos como una especie de notas de prensa, comunicados, en el mismo del cual da referencia, advierte que Bolivia atraviesa una situación económica delicada y que de mantenerse las políticas actuales, el país se arriesga a enfrentar un ajuste desordenado con fuertes consecuencias sociales y económicas, según lo reflejado en su evaluación sobre la economía boliviana bajo el artículo 4 del convenio constitutivo del organismo, concluido en marzo del 2024. Entonces, esta situación habla que está apuntando hacia un ajuste fiscal gradual y una devaluación inicial del tipo de cambio como medidas clave para restablecer la estabilidad macroeconómica, tema que habría sido también advertido el año pasado. Y bueno, estos son reportes que salen a la luz en la jornada, porque se está solicitando la actualización. O sea, si ya el 2024 se estaba hablando de que se necesitaban ajustes y tenemos una situación galopante de escasez, de inexistente divisa de moneda extranjera, que se podría esperar de este nuevo informe. Imaginamos que el tema electoral es uno de los detalles que está llevando al gobierno
a tratar de posponer y tratar seguramente de presentar algún tipo de medidas, ajustes que según ellos podría ayudar económicamente, pero yo creo que esta situación es casi irreversible. Los cambios que debieron hacerse económicamente debieron ser en sus tiempos. El año pasado ya el presidente Luis Arce aseguró que durante el gobierno de Evo Morales ya se había visualizado la situación que estamos viviendo el día de hoy y no se hizo nada para poder evitar la misma. Entonces, ahora que están en elecciones, todo el mundo sale con las fórmulas mágicas o que tienen fórmulas mágicas para mejorar económicamente el país. No lo hicieron en su tiempo. Entonces, esto va a llevar a que el próximo gobierno tenga que, de alguna forma, ajustar algunas medidas y esas medidas tengan que tener sus efectos por lo menos en 2 a 3 años en adelante. Porque eso es lo que pasó. No sé si recuerdas cuando entró Evo Morales, las primeras acciones que tomó fue, por ejemplo, la nacionalización de las empresas. Una de ellas fue YPFB, me acuerdo, en mayo del 2006. YPFB no tenía ni un centavo internamente, no tenían ni siquiera la posibilidad de inversiones, absolutamente de nada. Pero 5 años después, 6 años después, teníamos esa empresa hablando de contrataciones con sueldos realmente astronómicos, el hecho de que ha crecido incluso en la cantidad de personas trabajando dentro de esta institución, acuerdos, posibilidades y de existir oficinas en otros países, cosa que nunca se concretó, y otras situaciones más que se daba dentro de una especie de ambiente de bonanza que se había planteado y que ha sido totalmente desenmascarado en los últimos años, cuando se ha hablado de que en realidad no existía tanto gas como se había dicho. Bien, bien. Mira, yo pienso que el Fondo Monetario tiene las herramientas para medir el desarrollo de la economía en todo el planeta. Los indicadores que maneja el Fondo Monetario en macroeconomía generalmente determinan la posibilidad que tiene un país, una administración, para, sobre todo, generar deuda. Es de ahí que siempre, o crédito si tú quieres, es de ahí que siempre el Fondo Monetario ha sido ligado a la deuda externa de los países. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, hace unos meses, le ha dado a El Salvador más de $2.000 millones para desarrollo de su economía. El Salvador, ¿qué ha hecho con ese dinero? En este momento, el presidente Nayib Bukele está construyendo un gran aeropuerto en la parte oriental del país. Hay que recordar que El Salvador solo tiene un aeropuerto internacional que está en San Salvador. Ahora va a tener otro aeropuerto internacional, no solamente por el flujo de gente, sino porque tiene la posibilidad económica para desarrollar su infraestructura. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario establece el diagnóstico de cada estado, de cada país, y en función a ello genera posibilidades de crédito. Ojo, crédito. No regalos, no concesiones, no dádivas. Es decir, te da un presupuesto, te da la posibilidad de que tú salgas como país para poder invertir, generar economía. ¿Qué dicen los economistas en este momento en Latinoamérica? La única manera es acceder a recursos frescos. Argentina está haciendo lo mismo, está teniendo problemas, Milei, de sostenibilidad en su economía, pero ha requerido el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Lo propio ha pasado con Chile. Perú está en la misma, en Perú se está viendo un momento fatídico para muchos sobre el tema de su política interna, pero igual va a apuntar a mediano plazo el nuevo gobierno en Perú a buscar recursos del Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿De dónde vendrían los recursos? Pues una posibilidad es el Fondo Monetario Internacional, y es ahí me parece válida la observación del expresidente Jorge Quiroga, que también está de candidato. Entonces, al final del día, una opción real para salir de la crisis económica en Latinoamérica, indudablemente sigue siendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese contexto, el Fondo Monetario juega un rol fundamental, yo diría,
para buscar la solución de la economía latinoamericana, Miroslava. Claro, entonces esta situación está despertando el interés y imagino, sumarse otros candidatos para insistir en estos días que se dé a conocer este informe tan mentado y tan, podríamos decir, necesario para ver qué tipo de ajustes hay que ponerlos. Hace unos momentos me preguntabas el precio del dólar. Bueno, ese es el precio del dólar hoy actualizado hasta las 7:50 de la mañana. Está en la venta 16,54 bolivianos y en la compra 16,45. Recordemos que ese es el dólar paralelo, el dólar blue, porque el dólar dentro del bolsillo del Banco Central de Bolivia está en 6,96. Esa es la diferencia, de 6,96 a 16. Wow, estamos hablando yo no soy economista, quiero aclarar esto, pero estamos hablando de una inflación realmente que sigue en su vida. Se ha frenado un poco, si vale el término, porque la semana pasada, Miroslava, hablábamos de que habíamos llegado casi a los 20 bolivianos por dólar. Ahora ha tendido un poco a bajar, pero igual genera zozobra estas cifras, Miroslava. No, y además esta situación también, el hecho de que no existe la divisa norteamericana en nuestro país, es muy difícil encontrar billetes de $100 en las calles. Hay mucha gente que ha tenido que tomar sus previsiones ya hace un año atrás. Me imagino que muchos de nuestros, de muchos bolivianos que están en otros países se dieron cuenta hace ya casi más de un año que enviar dinero a Bolivia es todo un dilema. Existen montos específicos, no puedes recoger más de $300 en algunos casos y en otros tienes que justificar por qué estás recibiendo estos dólares, este dinero, a qué te dedicas, a qué se dedica la otra persona en el otro lado del país. Y aparte de eso, no te dan en dólares, te lo dan en bolivianos, porque no existe la divisa en el territorio nacional a disponibilidad como antes. Antes uno encontraba los dólares sin ningún problema y ahora sí existe problemas en el sentido de que no mucha gente puede tener acceso a ellos. Bueno, sí, definitivamente. Nosotros hace un par de semanas tratábamos de ayudar a algunos amigos en Bolivia que tienen hijos estudiando en Europa, y la limitante era esa: había que pagar servicios, no podían enviar más de $50 a los bancos en Europa, y ahí el tema del euro, el cambio, todo un dilema lo que está viviendo nuestro país. Esperemos que el próximo gobierno haya solución, realmente de todo corazón lo deseamos. Y a propósito de Jorge Quiroga, me acaban de escribir por las plataformas, me confirman de que Jorge Quiroga está llegando a los Estados Unidos a reunirse con la comunidad boliviana para el carnaval cruceño. Bueno, alguien se preguntará, alguien que está en Bolivia viéndonos dirá, ¿carnaval cruceño? Se ha retrasado. Bueno, el carnaval cruceño aquí se los realiza generalmente en mayo, en junio, incluso a veces en julio. Este año va a ser en junio. Aquí en el área metropolitana de Washington va a ser en Manassas, en una ciudad muy latina, con mucha ascendencia de nuestra gente y obviamente también de bolivianos. Y bueno, la primera semana o la segunda semana, si no me equivoco, de junio, va a estar Jorge Quiroga, me acaban de confirmar, acá reuniéndose con los bolivianos, seguramente también para intercambiar, para explicar qué busca él como candidato. Bueno, así está el dólar, así está el país, así está Bolivia, así está Latinoamérica. Y bueno, y a propósito de Latinoamérica, Miroslava, te propongo que veamos lo que está pasando en Colombia. En Colombia hay unas marchas que buscan apoyar al presidente Petro, que tiene igual una política agresiva, dice. Petro fue ex guerrillero, ha cuestionado mucho a Estados Unidos por el tema de inmigración. Bueno, veamos lo que está pasando en Colombia. Saludos a la gente que nos sigue en Colombia y a la gente que aquí en el DMV también es de ese hermoso país. Miles de personas marcharon y realizaron bloqueos en Colombia en apoyo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Las protestas contra el Congreso se deben a que el legislativo se ha negado a aprobar las reformas laboral y de salud que promueve el mandatario, quien ha prometido ampliar los derechos de los colombianos con sus proyectos de ley.
Por supuesto que hay indignación popular, hay incomodidad, un Congreso que no nos representa y esperamos incluso que el próximo año en las elecciones nadie vote por esas personas. A mediados de mayo, el legislativo rechazó convocar a la consulta popular de Petro, que contenía 12 preguntas sobre el sistema laboral para que la ciudadanía decidiera. Días después, el presidente presentó una nueva propuesta con modificaciones y 4 preguntas adicionales sobre salud. Nos tienen fregados, entonces estamos muy bravos, los viejos, los jóvenes, los niños. Tenemos muchas necesidades que si ahorita este presidente nos quiere ayudar, las botan por el piso. Petro busca que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde en lugar de las 9 de la noche, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y establecer un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros. También quiere que Colombia produzca medicamentos en lugar de comprarlos a farmacéuticas extranjeras y reducir la participación de intermediarios privados en el sistema. Los miles de seguidores de Petro estuvieron lejos de llenar la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, algo que celebraron los opositores. Los manifestantes bloquearon también estaciones y carriles del sistema de transporte público de la capital colombiana con 8 millones de habitantes. De evitar que la producción que genera el pago del pasaje del sistema de transporte masivo que tiene esta ciudad no llegue a los bolsillos de los propietarios del sistema de transporte que debería ser público, pero desafortunadamente es propiedad o la ganancia queda en propiedad de un grupo pequeño de familias. Los cierres afectaron a más de 1 millón de personas que usan el transporte público según la empresa administradora Transmilenio. También se desarrollaron manifestaciones en Medellín, Cali y Bucaramanga. Algunos sindicatos decretaron huelgas desde el miércoles hasta el jueves. Petro advirtió que si el Congreso sigue bloqueando sus reformas, aprobará la consulta popular por decreto. Así está Colombia. No, y además entiendo que tienen elecciones actualmente, como si habláramos de las subnacionales, de gobernaciones, algo así, y en marzo del próximo año tienen elecciones de Congreso. Entonces, Colombia está también en una etapa electoral muy fuerte, precisamente para esos cambios que se están buscando internamente. Sí, y ya nos vamos, estamos acabando la jornada. Quiero mostrarles este material que llega muy bonito. Hablando de las geishas, de esta milenaria tradición, japonesa. Para muchos... ¿Perdón? Japonesa. Pues veamos ahí poquitito la nota antes de irnos. En el lustroso parquet de una sala en lo alto de un discreto edificio de Tokio, las últimas geishas de la capital japonesa se deslizan con pasos milimétricos al ritmo de la música y perpetúan un arte ancestral en declive. Bajo la atenta mirada de sus maestros, las geishas del barrio de Shimbashi, cerca del Palacio Imperial, repiten a diario estas coreografías para la Suma Odori, un espectáculo de danza nacido hace un siglo. De niña me entrené en danza y en tocar el instrumento shamisen. Cuando me gradué de la escuela, busqué una manera de convertir esas habilidades en una carrera, pero era difícil para una mujer ganarse la vida solo mediante artes escénicas tradicionales como estas. Entonces alguien sugirió que me convirtiera en geisha y elegí seguir ese camino. Con motivo del centenario de la Suma Odori, geishas de 19 regiones de Japón compartieron en mayo escenario por primera vez con sus compañeras de Shimbashi, ahora reducidas a una cuarentena. Estas mujeres son las últimas guardianas de un arte en peligro, herederas de una tradición milenaria que Japón a veces ya observa como un espectro del pasado. Bueno, y es triste, ¿no? Cómo esto ha cambiado en Japón, porque en Japón se considera todo un arte ser una geisha. Geisha no significa ser una dama de compañía, por si acaso. Claro, son mujeres que se entrenan, podríamos decir, para un arte en específico, porque es un arte ser una geisha. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo a todos que inician esta jornada en jueves. Lindo día, amigos y amigas. Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí y allá, desde Bolivia y desde los Estados Unidos. Miroslava Fernández y quien les habla, José Antonio Condor. Buenos días. Buen día.